Bien, buenas noches. Antes de dar comienzo a la sesión de pleno ordinario convocada para hoy, 30 de noviembre, pido que nos levantemos y guardemos un minuto de silencio en honor de Francisco Ruiz Martínez, que fue concejal desde el 17 de julio de 1984, representando al Grupo Político Independiente de Marmolejo, hasta el 27 de junio de 1987. Un vecino que formó parte de esta corporación, que ha fallecido y que ha sido enterrado hoy. Bien, pues ya está. Descansa en paz. Bueno, pues continuamos con el transcurso normal del Pleno. El primer punto del orden del día es la aprobación de los borradores de la acta de la sesión ordinaria celebrada el 30 de septiembre, la extraordinaria y urgente del 21 del 10 y la extraordinaria y urgente del 11 del 2022. ¿Alguna referencia o alguna cuestión sobre el acta? El siguiente punto del orden del día es la aprobación inicial del Plan Local de Instalaciones Deportivas. Para ello tiene la palabra el señor Expósito, concejal de Deportes. Los trabajos que se han tenido que hacer en este tiempo son elaborar un censo de instalaciones deportivas municipales, escolares y también privadas, estudio de posibles senderos y espacios deportivos no convencionales, como son los recursos endógenos del pueblo, tales como la sierra, el pantano, los senderos, etcétera. Una revisión y actualización para el inventario andaluz. Un análisis de los déficits y posibles mejoras de las instalaciones. Analizar, dentro de la PGOU, que es el Plan General de Ordenación Urbana, las parcelas que sean de uso deportivo o puedan serlo en un futuro. Unos estudios de hábitos deportivos de la población, con preguntas sobre la frecuencia con la que practican deporte, si están o no federados, si usan las instalaciones deportivas, etcétera. Unas propuestas de intervención para el futuro. Medidas de accesibilidad para personas con distintas capacidades. Medidas para garantizar la seguridad en las instalaciones deportivas. En definitiva, como decía, tras años de trabajo, hoy venimos a aprobar este plan para, después de escuchar las posibles alegaciones de la ciudadanía, de Diputación, de federaciones y mandarlo a la Consejería de Deportes de la Junta de Andalucía. Aprobarlo también definitivamente en este pleno. Muchas gracias. Muy bien, señor Expósito. ¿Alguna pregunta o alguna aclaración? Pues lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Señora secretaria accidental, que hay que decir que nos acompaña hoy Lola Padilla en el puesto de la secretaria general porque está convaleciente con lumbago, no es que sea nada fuera de lo normal. El siguiente punto del orden del día, la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Marmolejo. Hoy podemos hablar de modificar un documento que hasta hace poco no existía en este ayuntamiento, un documento que era tan obligatorio y necesario quizás como el presupuesto. Afortunadamente, a lo largo de esta última legislatura se ha conseguido elaborar esa RPT que, independientemente de que regulariza o ayuda a la regularización, a la estabilización, al orden y al control de la plantilla del ayuntamiento, sobre todo te da una perspectiva exacta de las funciones, de los cometidos de cada uno y del coste. En este caso lo que pretendemos es modificar ese documento incluyendo una serie de plazas para que se produzca esa adaptación que tiene que hacer también la Administración a la reforma laboral.
El contrato 401 y 402, si no me equivoco, son los que, digamos, se hacían como obra o servicio determinado para contratar a los monitores deportivos, contratar a la gente de la guardería temporera, la que se contrataba durante un periodo determinado para una cuestión determinada. Como esos contratos han desaparecido, lo que la ley nos permite hacer o lo que nos obliga a hacer es, digamos, reconocer esos puestos que en realidad son estructurales porque se repiten prácticamente todos los años en esa plantilla, y luego hacer una selección para que, como siempre, la gente vaya ocupando esos puestos. Son puestos que no son un puesto con unas características normales, sobre todo porque son muy pocas horas o muy poco tiempo, pero sí es verdad que la única forma que tenemos para hacerlo legalmente, y no se puede hacer de otra manera, evidentemente, es incluir en la RPT esos puestos de trabajo para posteriormente cubrir las plazas, pues, bueno, prácticamente con un sistema parecido al que se está siguiendo ahora con el tema de las bolsas. Estos puestos de trabajo, por ejemplo, me centro en los de los monitores deportivos, y el señor Expósito sabe bien de lo que estoy hablando, pues son puestos que fluctúan mucho, sobre todo la gente que los ocupa, porque normalmente es gente joven que durante un periodo de tiempo determinado, pues mientras están estudiando o están buscando algo más estable, pues están ocupando ese puesto de trabajo, que son a lo mejor 15, 25 horas, poco más a lo largo del mes. Por lo tanto, está constantemente cambiando y rotando las personas que ocupan esos puestos. Pero sea como sea, no tenemos más remedio que hacerlo así, y eso supone modificar la relación de puestos de trabajo que ya aprobamos en su día, hace unos meses, incluyendo esas plazas que vienen determinadas y especificadas en el expediente. ¿Alguna duda? Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de actividades físico-deportivas en las instalaciones deportivas municipales. En definitiva, la tasa que se paga por formar parte de las escuelas deportivas del municipio. Señor Expósito, tiene la palabra para explicarlo. Bueno, gracias, señor presidente. Como bien dice, esta ordenanza fiscal por el servicio de instalaciones y actividades deportivas, como saben, la actividad física y la práctica deportiva se ha revelado en los últimos años como uno de los instrumentos más adecuados para la mejora de la salud en la población en general. Desde el Ayuntamiento y desde este equipo de gobierno somos conscientes de ello. Y a la prueba es la apuesta del deporte que mantenemos cada año y que demostramos anualmente en los presupuestos municipales. Creemos en los beneficios y los efectos positivos del deporte en la relación con la salud, tanto física como psíquica, con la recreación y con la ocupación del tiempo libre. El objeto de esta ordenanza es la de regular el uso de las instalaciones deportivas y la prestación del servicio de actividades físico-deportivas en nuestro pueblo. Y se trata de una ordenanza que ya existía y que hoy venimos a actualizar. Respecto a la última actualización que se hizo en el 2015, los cambios que se han producido han sido tanto a nivel administrativo y de gestión, ya que adaptamos correo electrónico porque el que había era el antiguo, los teléfonos que aparecían ya no existen. Recordando que ahora estamos y nos encontramos en la oficina de deportes, que están en el edificio del complejo acuático de la piscina, en el Paseo de la Libertad, durante todo el año y por las mañanas de 9 a 1:30. Y a nivel económico, destacar que seguimos sin tocar los precios un año más. No hay ninguna subida. El único cambio que se refleja es que aquellos casos en el que los monitores decidan y padres y madres o madres opten o quieran que su hijo o hija perteneciente a las escuelas deportivas municipales compitan como federados, se aprueba en este pleno que a partir del segundo hermano y siguiente estén exentos de pagar. Es decir, lo que es la parte federada pagaría solo y exclusivamente el primer hermano. Y ya está, poquito más que decir. Antes de terminar, sí quiero recordar que también en este epígrafe, en el epígrafe 5, viene recogido que se aprueba el libre acceso y gratuito en los horarios concertados en el área de deporte, tanto en entrenamiento como en partidos oficiales, para todos los clubes y asociaciones locales de Marmolejo que estén legalmente constituidos en el registro andaluz de entidades deportivas. Por supuesto, no hace falta decir que desde la oficina de deporte estaremos, o estamos, mejor dicho, para ayudar a todos los clubes nuevos
o a los que ya están constituidos, a ayudarlos en cuanto a todo lo que le haga falta, tanto la información en las subvenciones que dan desde la Junta y que hay todos los años, en rellenar cualquier tipo de papeleo, como en cuanto a lo que haga falta para organizar, como ellos saben, cualquier tipo de campeonato o general en su club, o cualquier duda en general que puedan tener como club, porque como ya sabemos, normalmente estamos hablando de gente que está a cargo de los clubes que normalmente trabajan y no tienen tanto tiempo. Pues eso sí que es verdad que estamos nosotros, como yo siempre le digo a todos, con el ofrecimiento de ayudarle en todo lo que puedan. Gracias. Creo que ha quedado claro. ¿Alguna pregunta? Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba también por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es el expediente modificación de crédito en la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias con distintas áreas de gasto. Ya lo comentábamos también en la Junta de Portavoces y lo he dicho en muchísimas ocasiones, que este elemento es algo que nosotros usamos, la modificación de crédito, constantemente. Hay quien puede pensar que el hecho de hacer continuas modificaciones en el presupuesto es una falta de previsión, pero en realidad no es así, ni muchísimo menos, y a las pruebas me remito. ¿Qué pretendemos nosotros haciendo constantes modificaciones? Pues intentar ejecutar el presupuesto lo más ajustado a la realidad posible. Y esta noche hablaremos al final del presupuesto del ejercicio 2023. Por lo tanto, nosotros recuerdo que la primera modificación fue en enero, señor interventor, y perfectamente, con las últimas gestiones que estamos haciendo en esta semana, pudiéramos en enero del 2023 hacer una modificación del presupuesto que vamos a aprobar esta noche. Y ahora explicaré por qué. Quiere decir eso que el presupuesto es un documento que se presupone, que recoge una serie de elementos que, independientemente de que los intentemos ajustar a la realidad lo máximo posible, presuponemos que van a suceder, sobre todo en cuanto a los gastos, que hay que cubrir, evidentemente, con una serie de ingresos que cubran todas las necesidades y que equilibren ese presupuesto. Pero no solamente es un documento que presupone cosas, sino que es un documento vivo, un documento que forma parte de la gestión del ayuntamiento, un documento que forma parte del día a día. Y si algo que creíamos que iba a costar X cuesta más o cuesta menos, por lo tanto sobra o falta dinero, tenemos que recurrir a las modificaciones de crédito. Si para algo que creíamos que íbamos a tener que disponer de dinero de fondos propios, conseguimos una subvención o una aportación o algún convenio o algo, como ahora después explicaré, pues evidentemente habrá que hacer la correspondiente modificación para destinar el dinero que teníamos previsto para hacer algo y hacerlo en otra cosa, porque ese dinero no lo van a sufragar, pues como decía, mediante una subvención o mediante algún convenio. En este caso concreto, y esta sí será la última modificación del año, entiendo yo, ¿no? No creo ya que con lo que queda hagamos alguna modificación, ya yo creo que vamos a dar en el centro de la diana. Hacemos una modificación de 56.000 euros, donde se provee económicamente la cuenta de Administración General, que es un poco el cajón desastre, donde se meten ahí un poco todas esas cuestiones que a final de año vienen y que no sabes dónde vas a colocar, y sobre todo la partida de festejo. Hemos hecho, y en el presupuesto tiene reflejo, hemos llevado a la práctica algo que es una recomendación del interventor, yo creo que muy acertada, de concentrar en una partida que se llama festejos, actividades culturales y deportivas, todo aquello pues que desde las diferentes áreas, no solamente quiere decir que sean en fiestas, en temas culturales, en temas deportivos, pero para no poner un nombre ahí larguísimo, todas las actividades lúdicas, culturales, deportivas, de cualquier tipo que se hagan en el municipio, o prácticamente todas, tendrán cabida en una cuenta determinada, para que no haya que andar constantemente haciendo modificaciones en función de si falta o sobra crédito ahí. En este caso concreto es una modificación que va a festejos de 20.000 euros y otra que va a Administración General de 36.298,54. En total, la modificación es de 56.298,54. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Pues lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es un punto interesante de cara al futuro. Se trata de la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la prestación patrimonial de carácter público y de la garantía por la atribución temporal de aprovechamientos urbanísticos con energías renovables en suelo rústico. Esto al final
de este nombre tan largo es algo similar al 10% del aprovechamiento medio que se paga cuando se hace un proyecto de actuación. Pero en este caso concreto, como dice el final del punto, aprovechamientos urbanísticos con energías renovables en suelo rústico. Cualquier iniciativa que se haga en suelo rústico donde se pretenda desarrollar una actividad diferente para la que está calificado el suelo, necesita que se haga un proyecto de actuación, tiene una serie de aprobaciones, un expediente administrativo que tienen que aprobar entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, pero sobre todo el Ayuntamiento es quien lo impulsa, y una vez que el expediente estuviera aprobado, fiscalmente tiene que, digamos, remunerarse al municipio por esa reclasificación temporal del suelo. Eso supone que se tenía o se paga todavía el 10% del aprovechamiento medio, de la inversión que se haga. En este caso concreto hay un planteamiento determinado, que no recuerdo, creo que era el 7/2022, en un decreto que sacó el Gobierno, no lo recuerdo de memoria, donde establece que hay para el tema de las energías renovables, que está ahora en auge, ya no es tasa, sino una prestación patrimonial de carácter público que también hace que el Ayuntamiento de alguna manera se beneficie de la implantación de todo ese tipo de parques solares, sean fotovoltaicos, de parques de energías renovables, sean solares, fotovoltaicos, del tipo que sea. La ley establece unos máximos y unos mínimos, nosotros hemos ido al máximo, que es ese 10%. Esto lo pagarán las empresas que tengan a bien el interesarse en Marmolejo para montar temas de placas solares, de termosolares, etcétera, etcétera. Ya hay algunos expedientes que se están desarrollando y que llevan bastante buena marcha, que estamos trabajando, hemos mantenido bastantes reuniones, se le está haciendo un seguimiento en todos los sentidos, medioambientalmente, como no puede ser de otra manera, económicamente, en fin, estamos intentando favorecer y facilitar que todo eso sea una realidad en el municipio. ¿Y qué pasa? Pues que nosotros, independientemente de que la ley nos dé a nosotros la potestad de poder cobrar ese 10%, porque por el mero hecho de que esté decretado, digamos que tenemos ese derecho a cobrarlo, tenemos una ordenanza, que es la que vamos a aprobar ahora, que lo regula para que no haya ningún problema y ese aspecto esté blindado. Donde están las características, las condiciones, donde viene la valoración y sobre lo que se aplica el 10%. Es una ordenanza extensa que han trabajado los técnicos del Ayuntamiento desde intervención, y hoy nos acompaña el interventor para la aprobación del presupuesto, secretaría, urbanismo, subvenciones, en fin, se ha hecho tesorería. La verdad es que se ha hecho un trabajo, asesoría jurídica, importante para hacer una ordenanza que está ahí, que no va a repercutir al 99,99% de los vecinos de Marmolejo, digamos, en el aspecto pecuniario, que no van a tener que pagar nada, que esto no es algo que hayamos sacado para cobrarle a la gente del pueblo, sino para que quien tenga iniciativa de montar un negocio de este tipo, una actividad de este tipo en suelo rústico, pues que lo tenga que pagar. ¿Alguna pregunta? Es sencillo, es simplemente establecer ese 10% sobre una cantidad determinada del proyecto que viene fijado por ley. No hay ninguna cuestión más. Una vez que se presenten los proyectos, deben de aplicársele este 10% que se tiene que hacer efectivo a la misma vez que se paga la licencia. El ICIO, el Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras, se paga a la misma vez que esto, ¿vale? Que no es después ni antes, sino a la misma vez que se concede la licencia de obra. ¿Vale? Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Y el siguiente punto del orden del día, el penúltimo, porque hay en asunto urgente un punto, un trámite que hay que ahora justificaremos la urgencia, la votaremos, pero el penúltimo punto es la aprobación del presupuesto inicial, del presupuesto general municipal del Ayuntamiento de Marmolejo para el ejercicio 2023. Aprobación inicial porque, como siempre he dicho, el presupuesto se aprueba inicialmente en el mes de octubre, de noviembre, se publica a lo largo del mes de diciembre y entra en vigor en enero. Este año el presupuesto, voy a intentar no extenderme mucho, tiene la novedad de que se incrementa en prácticamente 2 millones de euros. Se incrementa en 2 millones de euros, evidentemente, porque hay una previsión de ingresos superior, pero sobre todo y ante todo porque hay una serie de gastos que ya el Ayuntamiento a lo largo del año lleva a cabo, que se convierten, como decía hace un año que hablábamos de esto, en gastos estructurales.
Esos gastos estructurales siempre han estado limitados un poco por la capacidad de generar dinero que tiene el ayuntamiento, por la capacidad de generar esos 6 millones y medio que el ayuntamiento por sí solo es capaz de generar. Pero sí es verdad que a lo largo de todos estos años, prácticamente 8 años de legislatura, se han dado pasos en muchos sentidos. Sobre todo en lo primero, el aclarar las cuentas, después fue un poco el sostener las cuentas, después en el fortalecimiento de las cuentas y poco a poco podemos hablar de un saneamiento de las cuentas. Un saneamiento incipiente, pero un saneamiento que nos hace ver el futuro con otra perspectiva totalmente diferente. Podemos, por lo tanto, aventurarnos a apostar porque determinados derechos que tienen los ciudadanos de Marmolejo, cada pueblo hace las cosas como bien conveniente, pero aparte de sota, caballo y rey, hay otra serie de derechos, de beneficios, de cuestiones que en el día a día los vecinos y vecinas de Marmolejo disfrutamos y que desde este equipo de gobierno poco a poco se han ido convirtiendo en estructurales. Cuando digo estructurales y uso mucho esa palabra es porque quiero que todo eso se conviertan, todos esos derechos se conviertan en algo que forme parte del presupuesto. Es como cuando hablaban de las pensiones. Cuando hablaban de las pensiones en el debate a nivel general, hay quien aboga porque la cantidad de las pensiones se haga estructural y se incluya en los presupuestos, para garantizar que todos los años, una vez que se calcule cuánto van a costar las pensiones de los españoles en el ejercicio 23, se recoja en el documento de presupuesto y estén garantizadas, más que dependan de ese fondo solidario de la Seguridad Social. Aplicaban una fórmula mixta donde pretendían que se garantizara el pago de las pensiones. Por lo tanto, que se hiciera estructural ese gasto. Y eso es lo que pretendemos nosotros, hacer estructurales determinados gastos que tiene el ayuntamiento que al final redundan en los ciudadanos. No es solamente una partida que haya en un momento dado para ayuda de emergencia municipal, sino que se trata también del no tener que subir de momento y todavía durante algún tiempo razonable los impuestos y las tasas, como venimos haciendo en los últimos 8 años. Esto nos da una proyección de algunos años más para poder tratar el tema fiscal en Marmolejo, pues bueno, como acaba de explicar el señor concejal de Deportes, beneficiando a los vecinos y a las vecinas para que la práctica deportiva sea un elemento accesible para todo el mundo, pero igual que digo eso, hablo de guardería temporera, hablo de instalaciones y servicios para los mayores, hablo de instalaciones y servicios para las mujeres, servicios de psicóloga, por ejemplo, ¿verdad, Mari?, que tenemos un servicio que se está pagando entre el Estado y el Ayuntamiento, pero que el Ayuntamiento necesita poner su parte, que si no estuviera las cuentas como están no podríamos atender eso. En fin, determinadas cuestiones en el fomento del turismo, determinadas cuestiones en el fomento de la hostelería, del comercio, etcétera, etcétera. Todo aquello que redunda en la gente joven de Marmolejo, en el mantenimiento de la infraestructura educativa, en fin, guardería temporera que la tenemos puesta en marcha, no sé si lo he dicho ya, que va a empezar la semana que viene. O sea, al final hay una serie de gastos, o esta semana, ¿cuándo se pone? El sábado empieza, no quiero confundir a nadie. Todos esos gastos, al final, dependen de si hay presupuesto o no, de si hay dinero o no, de cómo vayan las cosas. Y como es verdad que hemos pasado por una época muy mala, y en la memoria de alcaldía, que no la voy a relatar ahora, luego la explicaré en la entrevista en la televisión, dejo muy claro que si difícil fue el comienzo en el 2016, que fue el primer presupuesto que hicimos, no menos difícil está siendo el camino y la trayectoria, crisis, guerra, etcétera, etcétera, pues el trabajo que nosotros tenemos que hacer es el equilibrar de tal manera las cuentas del ayuntamiento que, si hay una buena gestión, evidentemente, que esto puede llegar a alguien y dar al traste con esto de un día para otro, pero si hay una buena gestión económica, que no peligren todos esos derechos y todos esos servicios que se prestan en el Ayuntamiento de Marmolejo, que son muchos. Ayuda a la natalidad, en fin, una cantidad de cosas que ahora estaríamos un buen rato relatando. Evidentemente, todos los problemas que le afectan tanto a la gente como a los autónomos, le afectan al propio ayuntamiento. Ayer lo comentábamos en la Junta de Portavoces. Si suben el sueldo de los trabajadores y las trabajadoras, cada autónomo se lo tiene que subir a su empleado y el ayuntamiento también. Y el autónomo pues repercute esa subida en sus precios de sus productos o de sus servicios o lo tiene que sacar de su beneficio. Y en el caso del ayuntamiento pasa lo mismo. A nosotros nos obligan, y es lógico, y es un derecho que tienen los trabajadores, a actualizar el sueldo de los funcionarios y de las funcionarias, de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento en X, pero aquí nadie manda dinero para que eso se haga de manera efectiva, por lo tanto tienes que tirar de los recursos que tienes.
La luz, igual que se lo han subido o nos lo han subido a todo el mundo, o le ha subido a todo el mundo, afortunadamente ya está bajando, estamos por debajo de la media de Europa, todo lo que queramos. Pero que es verdad que a todo el mundo nos han subido la luz, al ayuntamiento también. Y al ayuntamiento no le dan más dinero para que pague la luz. Tiene que pagar la luz este año en el presupuesto. Por eso digo que se ha incrementado ostensiblemente, no solamente por los ingresos, sino también por los gastos. Hemos hecho una previsión del 50% más de lo que es la liquidación o el estado de ejecución, con la fecha más cercana posible a final de año, hemos hecho con respecto al gasto. Porque es que estamos terminando el año y la previsión se ha ido por encima del 20% que establecimos el año pasado en el presupuesto del ejercicio 2022. Por lo tanto, para el año que viene sería un absurdo, sería de necio el no incorporar esa posible subida que va siendo ya prácticamente lineal que hay en todos los contadores de todos los edificios municipales, que afortunadamente cada vez está más controlado y cada vez se puede regular más. Ante eso, bueno, pues es verdad que hay una evidencia, es verdad que está ahí, hay que dotarlo económicamente y luego hay que poner medios, no lo sé. Por ejemplo, esta Navidad, todo el alumbrado que se van a poner en todos los sitios tienen un reloj para que, excepto las noches señaladas, digamos, pues el resto de los días pues esté el alumbrado encendido a una hora determinada y se apague pues cuando pasen 2 horas o 3 horas, porque no tiene sentido tener el alumbrado toda la noche encendida. Todos son luces LED, gastan muy poco, pero bueno, si producimos también algo de ahorro, no renunciamos tampoco a que las calles estén bonitas, que la gente disfrute de la Navidad, que salgan a la calle, que consuman, que... Pero sí es verdad que hay que prever en el presupuesto que haya una subida de un 50% de la luz. Por lo tanto, el ayuntamiento también lo sufre. Las revisiones de precios en la obra. La gente que hace una obra, que pide un presupuesto y que al mes siguiente llama al contratista para que le haga la obra y resulta que es que al ayuntamiento le pasa lo mismo. Y ahí lo que pasa es que peleamos con uñas y dientes y aquí está el concejal de urbanismo que puede, de obras que puede dar fe de ello. Peleamos con uñas y dientes todos los precios y todas las condiciones, pero al final también nos repercute a nosotros. Cuando dijimos de hacer la pasarela del balneario, pues estábamos hablando de 50 y tantos, 60.000 euros más IVA y ahora estamos hablando de 80.000 euros IVA incluido. ¿Por qué? Porque ha subido el hierro, que afortunadamente hemos encontrado financiación para la pasarela, que lo vamos a ultimar en estos días, aunque está recogida en el presupuesto. Pero si se concretan las gestiones que estamos haciendo, que ya las anunciaremos, las haremos públicas, pues quizá a primeros de año tengamos que hacer una modificación presupuestaria para poder destinar ese dinero que teníamos previsto para hacer la pasarela a otra cosa porque nos la van a financiar. Por lo tanto, todo le afecta al ayuntamiento también. Esto no es ni más ni menos que administrar de la mejor manera posible una casa, donde vivimos casi 7.000, 6.800 y pico, que cada vez somos menos. Pero somos menos no porque la gente se vaya, que también, que se va como siempre, es normal. Un pueblo, por muchas oportunidades que brinde, tiene una determinada oferta de puestos de trabajo y quien tiene un trabajo muy específico y concreto tiene que irse, en fin, las circunstancias de la vida. Es que simplemente nacen la mitad de los que se mueren, pero cuadrado. Si se mueren 100, nacen 50. Y por lo tanto vamos perdiendo población como todo el mundo poco a poco. Pero lo que digo es que una casa de prácticamente 7.000 personas en la que hay que pagar la luz, hay que hacer reformas, hay que arreglar las cosas, hay que pagar hipotecas, tenemos nuestro préstamo de $500.000 euros que pagamos sin ningún problema. El problema es desembolsarse de ese $500.000 euros que no podemos destinar a otra cosa. Pero es verdad que hasta hace poco, cada vez que hablábamos de tener que pagar préstamos, de tener que amortizar, se nos ponía el vello de punta porque literalmente no había dinero. Por lo tanto, eso también está recogido en el presupuesto con todas las garantías. Se garantiza, evidentemente, todas las nóminas, se garantiza, evidentemente, el cumplimiento de esa RPT que decía que está aprobada, que eso pues, es un compromiso que viene recogido en el presupuesto, que se cumple. O sea, eso de que haya aquí 1 mes o 2 meses sin cobrar, eso ya, afortunadamente, hace tiempo que desapareció. Cumple el principio de estabilidad presupuestaria, indica el interventor en su informe, como no podía ser de otra manera. Pero es que además es una estabilidad presupuestaria que no se consigue simplemente porque se cuadre de cualquier manera los gastos con los ingresos con los gastos, sino porque se toman como referencia presupuestos que se han ido ejecutando en los últimos años, desde el 2016, repito, que fue el primero que hicimos, en tiempo y forma, que te dan un reflejo fiel de lo que es la realidad económica del ayuntamiento y a la misma vez de las necesidades que se han ido planteando. Por lo tanto, llega un momento en el que, con todos esos datos, con todo esto que estoy diciendo, tienes que tomar decisiones políticas. Y ahí es donde entra la política. Ahí es donde entra
eso que hay gente que se cree que es malo y que es malvado, pero que en realidad es la solución. La política bien hecha es la que soluciona las cosas. Evidentemente, la política mal hecha es la que le complica la vida a los ciudadanos. Pero dentro de esa acción política es donde entran las prioridades, las sensibilidades, donde entran las promesas electorales, donde entra el día a día con los vecinos que hacen que tengas unas prioridades y que tengas que cambiarlas porque el día a día te lo impone. Y al final, pues tome una serie de decisiones que van encaminadas a que el presupuesto cumpla con esa estabilidad presupuestaria, sea lo más real posible, primero con el fin de no engañar absolutamente a nadie y no generar falsas expectativas, y luego porque si el presupuesto lo intenta hacer lo mejor posible, lo ejecuta de la mejor manera posible, te dará una buena liquidación, que al final, tanto el presupuesto como el desarrollo de las cuentas año tras año, pues pueden producir, como este año 2022 que hemos incorporado, 1,5 millones al presupuesto de remanente de tesorería. ¿Qué pasa? Que eso hace que el ejercicio 2022 sea referencia hasta cierto punto con respecto a la elaboración del presupuesto, porque es un presupuesto en el que ha habido una inyección de 1,5 millones de euros. 1,5 millones de euros, que parte de ese dinero pasará al ejercicio 2023, es ahí parte de ese incremento de hasta 8 millones de euros, porque les recuerdo que aprobamos en el Pleno un plan plurianual en el que se le iba a pagar la adaptación de la línea interior del polígono industrial, parte en el 2022 y parte hasta 525.000 euros, que serán el total del año que viene en el ejercicio 2023. Por lo tanto, ya tienes medio millón de euros ahí que tienes que sumar a esos 6, que digamos que se arrastran de un año para otro, tanto en el ingreso como en los gastos. Pero cuando tú tienes que priorizar ese tipo de cuestiones, tienes que ver de dónde vienen los recursos. Y el ayuntamiento los recursos que puede conseguir, los que más a mano tiene, y eso desgraciadamente lo hemos visto aquí, no hace muchas legislaturas, era subir los impuestos, subir el IBI, subir las tasas, cerrar edificios, dejar de prestar determinados servicios. Esa no es la solución. Nosotros hemos demostrado a lo largo de estos años que se puede estabilizar las cuentas del ayuntamiento, ir saneando las cuentas del ayuntamiento, sin tener que subir los impuestos, sin tener que subir las tasas, y a la misma vez mejorando los servicios, mejorando la infraestructura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando marcamos una serie de prioridades y decimos a qué tipo de actividades, de festejos, lúdicas, culturales, deportivas, etcétera, etcétera, no vamos a renunciar. Queremos también seguir manteniendo una línea de ayuda de emergencia municipal que está dando muy buen resultado. Seguimos queriendo mantener guardería y guardería temporera prácticamente gratuita o con un coste muy bajo y de calidad. Queremos seguir teniendo una escuela deportiva donde todos los niños y niñas de Marmolejo puedan practicar el deporte con su seguro, federado o sin federar, pero con sus monitores, de una manera arreglada y regulada. Queremos seguir manteniendo la infraestructura, como se ha hecho o se está a punto de terminar la calle Iglesia, calle San Julián, calle Hospital o el trozo de calle Hortilara, el asfaltado del polígono industrial, las rotondas que hemos hecho. Queremos seguir abriendo la piscina cubierta, que es un elemento que también está ahí, que hay que aprovechar y que ponemos a disposición de los ciudadanos, aunque evidentemente no tiene una rentabilidad económica ni por asomo, pero sí tiene una rentabilidad social, que es por la que apostamos nosotros, que al final el sistema solidario tiene que sostener todo ese tipo de elementos. Habrá quien le guste nadar en la piscina cubierta, habrá quien le guste usar la pista de atletismo, habrá quien le guste practicar el fútbol en el césped nuevo, o habrá quien le guste pasear por las calles que estamos arreglando. Pero todos y cada uno de ellos y ellas tienen el mismo derecho y, por lo tanto, se tiene que aplicar una economía solidaria que haga que uno por otro, como decía acá, que las gallinas que entran por las que salen, al final se equilibre toda esa política que hacemos de cara a los ciudadanos. Pero, a la misma vez, si queremos seguir arreglando cosas, tienen que estar en el presupuesto. Y si decimos que vamos a arreglar la calle San Antonio y la calle Antonio Alcalá, igual que hemos hecho con la calle Hospital y con la calle San Julián, pues eso necesita también un dinero, porque independientemente de que sean subvenciones del Fondo Europeo a través del Gobierno, nosotros tenemos que poner una parte que hay que dotarla en el presupuesto y que, por lo tanto, para que sea una realidad, tiene que estar aquí y se tiene que ejecutar. Pero que también esa obra que empezaremos en el primer trimestre del 2023, que va de la calle Coso
a la calle Juan de la Rosa hasta llegar a la Pepa, donde se va a hacer una remodelación completa de toda esa avenida para que el tráfico fluya mejor, para que haya aparcamientos de movilidad reducida, para que haya aparcamientos para carga y descarga de todos los establecimientos y para que se fluya con más normalidad y con más seguridad, pues también tiene que estar reflejado aquí. O para esa pasarela del balneario que hablaba, o simplemente para la obra del centro, que estamos ultimando ya el proyecto y que estamos viendo a ver exactamente por dónde y cómo conseguimos esa financiación. Pero es que no solamente podemos hablar de eso, hablamos también de una cosa muy importante, hablamos de esa electrificación del polígono industrial de la que yo hablaba antes, que tiene una partida concreta y específica en el anexo de inversiones del presupuesto, que son ni más ni menos que 527.192 euros, que eso hay que pagarlo y ojalá sea pronto, porque eso querrá decir que ya está prácticamente terminado al 100% el polígono industrial. Este año, antes de que termine el año, tenemos que hacer, y esta tarde lo comentaba con el interventor, que ha estado toda la tarde por aquí trabajando, comentábamos que antes de final de año tenemos que pagar 250.000 euros de la línea grande, de la línea que viene de Andújar, que solamente queda resolver un paso, que es la carretera de Fuera del Terrey, la carretera de la Junta de Andalucía, que la semana que viene o la siguiente, como muy tarde, estamos emplazados a una reunión para resolverlo, y otros 250.000 euros del acopio de materiales de parte de la ejecución de la línea interior. Son 500.000 euros que tenemos, ¿a que sí, señor interventor?, en la cuenta del ayuntamiento y están consignados. Es que esto es una alegría, decir que tenemos 500.000 euros para pagar estos dos compromisos, porque yo recuerdo aquí tiempos en los que literalmente no podíamos ni plantear este tipo de cuestiones. Bueno, eso también nos ha enseñado a pedir y a administrar mejor el dinero. Y de esa acción de pedigüeño y de esa buena administración, pues bueno, podemos afrontar proyectos como el que vamos a terminar, que también tiene aquí su reflejo presupuestario a lo largo del año que viene, que será el aparcamiento que se va a hacer pues, entre el cuartel viejo y dos casas que ha comprado el ayuntamiento, para que salgan más de 60 aparcamientos gratuitos para uso de todo el mundo, para que el centro tenga esa bolsa de aparcamiento ahí. Una bolsa de aparcamiento que le viene bien al centro, que va en sintonía con la estructura que estamos queriendo darle al comercio y a la hostelería de esta zona, y sobre todo que al final pues hará que Marmolejo pues sea un pueblo que carece de aparcamiento en su centro, como todos los sitios, pero que al final con ese tipo de actuaciones se puedan ir resolviendo. Y seguro que no será la única. Si las cosas vienen bien, económicamente hablando, podremos ir generando pequeñas bolsas de aparcamiento en torno al centro en determinados puntos. Igual que se va a crear una en los colegios, en el Colegio de La Paz, por ahí cerca de la Churrería, se va a crear una bolsa de aparcamiento de, no recuerdo exactamente cuántos cabían allí, pero eran unos 20 o 30 vehículos también, más los que salen en línea enfrente del colegio, lo que es la calle Juan de la Rosa, con la tapia que vamos a tirar, que ya tenemos el permiso de la Junta de Andalucía, ya lo tenemos aprobado en el proyecto y que se va a ejecutar. Por eso digo que todas estas inversiones, la obra de la pasarela, que también está aquí, que son 80.000 euros, tienen que tener su reflejo en el presupuesto. Y si además, como he dicho antes, no queremos tampoco renunciar a ninguno de estos privilegios que tienen los ciudadanos, derechos, tampoco queremos renunciar a la promoción del municipio, tampoco queremos renunciar a la mejora de los caminos agrícolas, tampoco queremos renunciar a la mejora de la infraestructura en general, en fin, a todo aquello que hacemos, al mejor mantenimiento del municipio, en la limpieza, en lo de los parques y jardines, los parques, por ejemplo, infantiles. Se están cambiando los suelos de todos los parques, ya lo explicamos en su día. Se está haciendo una revisión de todos los parques, se están homologando todos los parques y va a haber un mantenimiento periódico de todos los parques. Un servicio que funciona excepcionalmente bien, pero también tiene un coste económico. Por lo tanto, un derecho, lo entendemos así, es un privilegio, lo entendemos así, pero tienen que tener su reflejo en el presupuesto. Cuando reflejamos todas esas cuestiones, ¿qué tenemos? Pues tenemos un presupuesto de 8.152.000 euros. Pero en realidad esos 8.152.000 euros, digamos que, y me remonto al principio de la intervención, estructurales podemos decir que son en torno a 7 millones y pico de euros. Estructurales hemos dicho que son los que nosotros ya hemos decidido que van a estar ahí, que no vamos a renunciar a ellos. Y luego hay otro 1 millón y pico de euros, que es el que nosotros vamos a ir decidiendo en función de cómo se desarrolla el año, si ejecutamos o no ejecutamos. Pero no obstante, aunque sean 7 más 1, 8 millones, no hacemos un presupuesto de 7 millones y 1 por lo que venga, sino que hacemos un presupuesto de ingresos también de 8 millones de euros. Pero si hacemos un presupuesto de 8 millones de euros y no subimos las tasas y no subimos los impuestos,
¿de dónde conseguimos ese dinero? Pues bueno, independientemente de que haya inversiones de un año que se pasen al otro, independientemente de que haya proyección con respecto al IBI, CES, impuesto de bienes de características especiales, que eso no lo paga nadie en el pueblo, solamente lo paga la presa, solamente lo paga el pantano, el ICIO, pues si hay obras que habrá en el polígono, que como todo el mundo sabe, Luis Piña compró 30.000 metros, que tiene que presentar el proyecto en el primer trimestre según se comprometió en el pliego de condiciones, que a lo largo del año a lo largo del siguiente semestre tendría que presentar la licencia, una licencia que le reporta un dinero al ayuntamiento, etcétera, etcétera. Pues todas esas previsiones de futuro son las que nosotros recogemos aquí para que en función de si se van desarrollando o no con normalidad, se desarrolla ese millón que queda ahí un poco fuera de lo que es estructural. No sé si me estoy explicando. Si tenemos, por lo tanto, un presupuesto de 8 millones de euros que hemos sido capaces de incrementar desde 6 a 852, si no le hemos pedido a los ciudadanos que hagan ningún esfuerzo más, sino que al contrario, cocheras este año no se pagan, el año que viene tampoco. Ocupación de vía pública lleva ya 2 o 3 años, o 4 o 3 años, creo que este es el tercero, sin pagarse. Publicidad tampoco se paga. Licencia de apertura de establecimientos tampoco se paga. La escuela deportiva la acabamos de bonificar. La guardería está congelada, la guardería temporera está congelada. En fin, infinidad de cuestiones que entendemos que tienen que ser así porque, primero, tenemos que conseguir que sea un pueblo en el que cada vez se viva mejor y, segundo, la gente lo está pasando mal, todos lo estamos pasando mal como ciudadanos de a pie, y el ayuntamiento tiene que demostrar que está aquí para ayudar a los ciudadanos y para que dentro de lo que es administrar una casa con sentido común, las cosas sigan yendo bien. Porque aquí cuando las cosas han ido mal, lo primero que se hizo fue meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos, subir el IBI, el agua, la basura y cerrar edificios y cerrar servicios para reducir el gasto e incrementar los ingresos. Nosotros estamos demostrando, esta corporación y la corporación del 2015 al 2019, que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y cuando llegamos, yo recuerdo cuando tomé posesión, que le dije a la gente que era el momento de la política y el momento del ayuntamiento. El momento de que se diera un paso adelante por parte de aquellos y aquellas a los que los ciudadanos habían elegido para que dirigieran el devenir del ayuntamiento y por ende de Marmolejo durante 4 años y afortunadamente durante estos 4 años también. Que al final son resultados que son más que evidentes, más que latentes y que están más que patentes. ¿Por qué? Porque cada uno podrá tener una opinión de si el color de que se le da a una cosa le gusta más o le gusta menos, de si el suelo del parque es más negro o menos negro, de si tiene que haber 3 columpios y un caballico, o de si hay que poner un parque de calistenia, que también lo tenemos preparado y presupuestado para ponerlo en la Plaza España. Yo creo que en torno a la primavera, mayo, marzo, abril, mayo del año que viene, que ya se está trabajando en eso. Que si la calle se queda más bonita o menos bonita, que si hay que poner más maceteros, eso son cuestiones normales, que cada uno decidimos. Es un ejemplo más de lo que es administrar esto, como en una casa. Cada uno pinta su casa y seguramente que a la hora de comer discuten el color que le van a dar al salón o si la solería la ponen de una manera o de otra. Pero estando el dinero, estando el recurso, ahí es verdad que sí se puede producir ese debate que al final te lleva a tomar una decisión. Pero digo que eso sobre gustos, colores y opiniones habrá todas las que quieran. Y luego habrá quien no simplemente dé una opinión, que todo el mundo tiene derecho a darla, sino quien, aun siendo más claro que el agua las cosas, aun estando más que evidentes, sigan sin reconocerlas. Que no, y 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 que no, porque lo hay todavía, muy poquito, la verdad, pero todavía lo sigue habiendo. Quien espera que haya un traspiés para que se genere una crítica, quien todavía tira de... ¿Y esto para cuándo? Claro, si yo fuera la Virgen de Lourdes a lo mejor no estaba aquí, o si yo fuera la Madre Teresa de Calcuta, como yo le digo muchas veces al arquitecto, pues estaría dedicándome a otra cuestión. Pero sea como sea, el trabajo que se está haciendo es un trabajo en el que no se ha desechado la herencia que aquí ha venido. Y ese trabajo ha dado como resultado que hoy podamos tener este debate que estamos teniendo aquí, ¿vale? Y que aún así haya gente todavía que no lo reconozca, pero que cuando tú le pongas por delante a la gente este documento, o este documento, o este documento, donde se dice el agua en Marmolejo, lo hacemos una comparativa aquí de 5 pueblos.
el que más barata la tiene, cojo el primer bloque y se puede trasladar a cualquier otro bloque. El primer bloque a 0,35. Otro pueblo, que no voy a decir cuál, bastante más grande que nosotros, a 0,37. Otro pueblo, más chico que nosotros, a 0,43. Otro pueblo, igual que nosotros, a 0,64. Y otro pueblo, más chico que nosotros, a 0,60. Eso quien no lo quiera ver, quien no entienda que se está haciendo un esfuerzo. Pero es que con el tema del IBI pasa lo mismo. Cogemos 10 pueblos, coge el compás, lo pone en Marmolejo y hace un círculo. Te abarca 10 pueblos. Nosotros estamos en el puesto 6, a una décima del 7, donde, por ejemplo, nosotros tenemos el 0,554 y hay un pueblo que es el que más alto lo tiene, que lo tiene al 0,75. Eso que parece que del 0,554 al 0,75 es poco, eso es mucho dinero en el recibo. El IBI no se ha subido aquí en Marmolejo en los últimos 8 años. Sí se subieron, a instancias del Gobierno, que es quien tiene la competencia, los valores, lo que valen las cosas, y por lo tanto a eso se le aplica este porcentaje y sale más dinero. Pero fue una revisión como la que se suele hacer periódicamente. Pero es que hay otro documento, y esto está aquí, que ya me duele la boca de decirlo, como siempre digo, donde el periodo medio de pago lo tenemos en una semana, donde los pagos pendientes de aplicación, que eran 3.600.000, han desaparecido. Y lo voy a seguir repitiendo, y los concejales de mi equipo de gobierno lo han escuchado 200.000 veces, pero mientras quede un vecino o una vecina en Marmolejo que no tenga estos datos, que no sepa en qué se está gastando su dinero y qué es lo que está haciendo su alcalde y su equipo de gobierno, y en definitiva su corporación, lo repetiré hasta la saciedad, tantas veces como sean necesarias. Me dirán cansino, cansoso, machacón, pero lo tiene que saber, que nosotros cuando llegamos en el 2015... había 3.600.000 euros de pagos pendientes de aplicación y hoy hay 0 euros pendientes de aplicación. Que cuando nosotros entramos en el 2015, el remanente de tesorería del que hablaba antes, que era 1,5 millones positivo, era negativo 1.103.000 euros. 1.103.000 euros. Y que la deuda viva del ayuntamiento, que suma la deuda comercial y la deuda financiera, era 11.333.000 euros. Hoy tenemos una deuda de 6.515.000 euros. ¿Está esto arreglado? No. Todavía queda mucho que penar y mucho que rabiar, y como no nos salgan las cosas bien, peor. Pero bueno, para eso estamos. Pero que se han dado ya mucho camino, sí, y en poco tiempo, 8 años. 8 años. Que el primer presupuesto lo hicimos en mitad de una crisis. Que cuando estábamos un poco... el ayuntamiento, igual que la gente en el 2019, pelando la cabeza, como se suele decir, llega el COVID, que nos tragamos el COVID, cambiamos cosas en el presupuesto para que las empresas pudieran seguir, para que pudieran salir a flote, todo lo que se nos ocurrió, todo lo que inventamos, repartimos casa por casa mascarillas, que fuimos a la Conchinchina a comprarlas y se las dimos a la gente en su puerta para que no saliera, que ahora ya todo el mundo, ya la mascarilla, pero que en aquel momento... había que echarle huevos para salir a la calle porque no sabíamos lo que iba a pasar. Y fuimos y la repartimos a la gente. El post-COVID, ruina. Y ya cuando parece que ya pasa un poco, que ya la gente sale, que se ha acabado el COVID, que no sé qué, no sé cuánto, Rusia, Ucrania, la guerra, los precios, el problema de la gente y el problema del ayuntamiento. Porque nosotros no somos ni más ni menos que el reflejo de los ciudadanos. Lo que pasa es que tenemos una responsabilidad, que es que en un momento determinado, en este caso será el 28 de mayo del año que viene, el 28 de mayo de 2023, se reúne la gente, meten el sobre en la urna y dice, haceros cargo de esto. Y los que salgan de ahí, aquí, a cumplir con nuestra obligación. Hombre, yo creo que hemos cumplido y todavía quedan muchas cosas por hacer y nos estamos equivocando en otras tantas. Pero con estos datos es irrefutable, irrebatible, que se está haciendo una buena gestión. Con este presupuesto de más de 8 millones es irrefutable e irrebatible que se está haciendo una buena gestión. Y luego con una cuestión que quizás sea de la que yo más orgulloso me siento, que hemos intentado, no sé si lo habremos conseguido, pero en eso hemos puesto toda nuestra fuerza y todas nuestras ganas de no dejarnos a nadie atrás y de tratar a todo el mundo igual. Y a mí me ha dado igual, de aquí dentro o de fuera, del PSOE, del PP, de Ciudadanos, de Podemos, de Vox, del Sun Corde. Me ha dado igual. Un vecino o una vecina, igual para mí. Y de puertas para afuera, el que tiene los dineros los tiene que soltar. Pues no son para mí, son para mis vecinos. Sea del PSOE, y me he metido en charcos y gordos y hondos para coger dinero, para traerlo, y condiciones para el pueblo, que mi salud me la he dejado, sea del PSOE, del PP, o de Vox, o de lo que sea. Porque nuestra responsabilidad
se la dijimos a los ciudadanos que la queríamos asumir y nos lo han puesto encima de la mesa para que desarrollemos ese proyecto. Y además, un proyecto que no solamente es tente mientras cobro, que esto es un proyecto de futuro, que esto no es un proyecto que el alcalde esté cogiendo los dineros y tapando 4 agujeros y haciendo 4 calles para cuando llegue la hora que la gente lo vote. No, 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 no. No, no, no. Aquí hay un proyecto de futuro, porque estas cuentas, y aquí está el interventor y en su informe lo dice, son unas cuentas equilibradas y sostenibles. Quiere decir, lo que decía antes, que si se actúa con responsabilidad, las cuentas se pueden llevar bien. Yo entiendo que, y por eso me voy a presentar otra vez para alcalde y quiero seguir siendo el alcalde, porque quiero seguir llevándolas y entiendo que las puedo llevar bien, pero que las cuentas se están haciendo de tal manera que no hay ni trampa ni cartón, que no hay ningún subterfugio, que no hay ninguna cosa rara, ninguna palanca de estas que ha usado el Barcelona para poder fichar, que las cuentas están claras, pero es que a la misma vez, a nivel de pueblo, no nos hemos limitado solamente al día a día y a lo que se ve. El hecho de recuperar el balneario, eso fue un hito, pero es un elemento que al final producirá. Es que en 8 años, es que es complicado, es que todo eso lo estábamos inaugurando, que fue aquello en el 2018, en julio del 18. O sea, pero es que el polígono industrial, el otro día una de las preguntas que hacían en la radio, que estoy encantado con ese programa de radio, porque como me gusta tanto hablar y tanto dar explicaciones, me encanta que la gente pregunte. Decían que el polígono industrial, que cuándo se iba a llenar de empresas. La niña Montoro soy yo. No lo sé. Pero estamos trabajando en que eso sea así. ¿Por qué? Porque cuando llegamos se debían 4 millones y pico de euros en sentencias judiciales firmes, que yo es que no dormía por las noches, que es que hablaba con Jesús, en fin, hablaba con Jesús más que él con su mujer. Es que, ¿cómo lo hacemos? No sabíamos cómo lo íbamos a hacer, pues poco a poco al final trabajando, políticamente y técnicamente hablando, evidentemente, se llegó a poder solucionar el problema, pero cuando tú te sientas y te encuentras 4,5 millones de sentencias judiciales firmes, otras pocas sentencias ahí pendientes de salir, el polígono que no daba a nadie por ahí ni un duro, pero ni un duro, que cuando fui yo a pedir dinero a Diputación y a pedir luz en yo que sé los sitios que tuve que andar por ahí, pero eso es legal, ¿cómo que sí es legal el polígono? ¿Sí o qué? ¿Pero legal qué es? Y tuve que justificar que el polígono y demostrar que el polígono era legal, porque ya se habían encargado otros de decir que no es legal, hasta con informes, que tela marinera con los informes. Pues una vez que se demuestra que es legal y se consigue el dinero, se llega al punto en el que a final de este año la línea que está prometida y explicada desde el principio pe a pa de cómo va la línea y de cómo se está pagando. La adaptación de la línea interior. Si no tenemos remanente de tesorería, ¿con qué hubiéramos pagado la línea interior del polígono? Nos gastamos 2 millones en arreglar la línea grande, poner la línea grande, y ahora espinchacamos la matanza por el orégano, porque ya no tenemos dinero para hacer la línea interior. No serviría prácticamente de nada lo que hemos hecho. Pero como hemos sido prudentes durante todo este tiempo, hemos tenido una alcancía donde hemos ido echando dinero para estas cosas. Porque si yo me lo gasto en cosas de, venga, para la calle, arreglar, el hacer, llega el momento y ahora ¿qué le digo a la gente? La gente puede decir, es que nos ha engañado, macho, es que te estabas gastando los dineros en verbena y en arreglar calles, que hay que arreglarlas también, pero ¿y esto no lo has previsto tú? Hombre, porque si algo que llega sobrevenido, pues mira, esto yo no lo sé, pero si yo sabía que la adaptación de la línea iba a estar entre 500 y 1 millón de euros, pues vamos a ir guardando para cuando llegue la hora. Ahí está el dinero, ahí está el proyecto. Cuando llegue junio, por ejemplo, por poner una fecha del año que viene para no equivocarme, estará la línea interior adaptada completamente. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, nuestro trabajo, la seriedad y el rigor con el que se están haciendo las cosas dan como resultado esto. Y evidentemente las circunstancias, eso no hay que, igual que digo lo malo, digo lo bueno. Si el proyecto de las placas solares se desarrolla con normalidad, pues eso generará ingresos en el ayuntamiento, generará puestos de trabajo en el pueblo de manera puntual y concreta, nadie se crea que eso va a ser la panacea, habrá mucho trabajo durante un periodo determinado de tiempo, un año y medio, poco más, y luego habrá X trabajo que se quede allí manteniendo las placas solares, los campos solares, lo que hay allí. Pero sí es verdad que reportará al ayuntamiento un dinero en un momento determinado y luego, vía IBICES y vía impuesto a actividad económica y vía la tasa esta de suelo, de vuelo, ¿cómo es? Suelo, vuelo y subsuelo, al final convierten esos ingresos
en ingresos estructurales que formarán parte del cuerpo del presupuesto y que se incorporarán a esos 7 millones que hemos dicho que somos capaces de conseguir, que llegarán a ese millón, que serán 8, y que por lo tanto darán un presupuesto de 8 y pico, algo menos de 8 millones de euros de ingresos y de gastos estructurales. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo hasta ahora? 6 millones y pico de gastos e ingresos estructurales. Ahora bien, igual que hemos liquidado un presupuesto de 9 millones teniendo 6, si liquidamos un presupuesto en unos términos similares, podríamos liquidar en el 2024 un presupuesto, refiriéndonos al 2023, de en torno a 10 millones de euros. Con 10 millones de euros se hacen muchas inversiones y, de hecho, las cosas se están viendo. Es más que evidente el darse una vuelta por el pueblo. Dicho esto, ¿es maravilloso todo? Ya he dicho antes que no. Y a la misma vez, como hago siempre al principio, ahora lo hago al final, pido disculpas por los errores que esté pudiendo cometer, porque no estoy llegando donde yo quiero llegar o donde la gente necesita que llegue. Pero lo que sí es verdad, y eso que sirva de atenuante, es que estoy esforzándome, y ese mismo esfuerzo lo intento trasladar, y yo creo que lo estoy consiguiendo, al equipo de gobierno y a la corporación en su conjunto, de hacer todo lo posible que está en nuestras manos, viajar, andar, atender, buscar, administrar, escudriñar, para que lleguemos cuanto más lejos posible. ¿Llegará el día en el que todo esté hecho? No, porque Marmolejo siempre será un proyecto inacabado. Marmolejo siempre será un proyecto con perspectivas de futuro. Un proyecto en el que ahora venimos teniendo unos retos, pero esos retos se irán consiguiendo, se irán sobrepasando y nos encontraremos otros retos y nos pondremos otras metas. Pero sea como sea, la responsabilidad es que el día que nos vayamos, dentro de mucho o dentro de poco, piensen en nosotros como corporación, y no estoy hablando ni siquiera como alcalde o como equipo de gobierno, sino como corporación, como gente responsable, gente sensata, que cumplió con lo que le dijo a los ciudadanos y que supo administrar de la mejor manera posible el dinero. Pero sobre todo, que no dejaron de ser lo que yo pretendo ser desde el primer día, un marmolejeño más que tiene el privilegio de ser el alcalde porque los vecinos y vecinas de Marmolejo sí lo han decidido. Eso es lo que somos, eso es lo que tenemos que ser, y de esa manera es de la que estamos consiguiendo que todo al final, poco a poco, se esté convirtiendo en un proyecto no mío, no del equipo de gobierno, no solamente del PSOE, sino un proyecto en el que todo el mundo se sienta identificado. Un proyecto que al final sea Marmolejo. Y para ese Marmolejo que todos queremos, tenemos un año 2023 apasionante. Y no lo digo solamente por las elecciones, sino porque hay un año en el que hay muchos retos por delante, un presupuesto de 8 millones de euros que tenemos que ejecutar, tanto los gastos como los ingresos, que son 8 millones de obligaciones las que tenemos, porque nosotros somos los responsables de que esto que esta noche vamos a aprobar aquí se convierta en una realidad, en cuanto a derechos, en cuanto a infraestructura, en cuanto a mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, pero sobre todo sin que ellos tengan que volver a meterse la mano en el bolsillo para ayudar a que el ayuntamiento les preste los servicios que se merecen y a los cuales tienen derecho. Yo creo que me callo ya. Y lo he explicado, he intentado no enrollarme mucho, aunque al final eso sí es una de las promesas que nunca cumplo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cuestión al presupuesto? ¿Algo que entiendan que tenga que explicar o que se pueda cambiar o que se intente cambiar? ¿Ninguna? Pues, señor interventor, señora secretaria, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Y continuamos con el siguiente punto, que serían asuntos urgentes. En este caso hay un punto que me han dejado por aquí, pero que lo he perdido entre todos los papeles. Y conforme hablaba lo buscaba, pero no lo he encontrado, que es lo que explicaba antes también, la propuesta de alcaldía al Pleno sobre la modificación de las bases reguladoras de ayuda para el fomento de la natalidad en el término municipal de Marmolejo. Urgencia. Para que esto entre en vigor el año que viene, las tenemos que aprobar ya. Y tienen que publicarse, pues, paso similar al del presupuesto, y entrarán en vigor en enero. Hemos estado haciendo modificaciones hasta la semana pasada, pues se han metido en este pleno porque no se pudo meter en la comisión informativa. La urgencia está justificada, la sometemos a votación.
Se aprueba la urgencia, por lo tanto se incluye el orden del día y lo explico muy rápidamente. Se trata de una ordenanza, unas bases reguladoras, perdón, que son las que establecen los criterios de ayuda económica en moneda local de 300 euros al primer hijo o hija, 400 euros al segundo hijo o hija y a los tercera y siguiente la cuantía de 600 euros, 300, 400 y 600. Una vez que se ha puesto esto en marcha, la casuística, pues bueno, ha sido variada y ha habido dos cuestiones que nos hemos dejado un poco atrás y que hay que apostillar aquí para que no haya ningún problema, que es este y era el punto de donde hablaba de los casos de los partos múltiples, que se ha dado el caso, y además hace poco uno, para que no quede ninguna duda, en caso de partos múltiples o adopciones múltiples, se entenderá derecho a obtener una ayuda por cada hijo, equivalente al 100% de cada una de las cantidades señaladas en el apartado anterior, para cada nacimiento y o adopción según el orden en el que corresponda. Quiere decir que el parto sale un chiquillo primero y luego otro, pues son dos. Es que eso no estaba claro y había cuestiones, esto parece que es una cosa de perogrullo, pero había que aclararlo. Son dos ayudas, no es una ayuda, ¿vale? Eso había que aclararlo para que no hubiera ningún problema. Y otro que también ha surgido en el caso de el empadronamiento de los hijos que computen a la hora de... Aquí. En los requisitos para la concesión de la subvención. Habla el primer requisito de que en el momento del nacimiento o adopción, al menos uno de los progenitores adoptantes o adoptantes deben haber estado empadronados en el municipio los 2 últimos años, uno de los dos, de que el recién nacido, evidentemente, o el que sea adoptado tiene que estar empadronado e inscrito en el municipio, y ahora aquí, que está el que se ha modificado, deberán estar empadronados en el municipio la hermano o hermana, en su caso, o los hermanos y la hermana, al objeto de determinar el orden que le corresponde al último nacimiento objeto de la ayuda. Asimismo, para el caso de la separación, nulidad y o divorcio de los progenitores o adoptantes, el beneficiario de la prestación deberá presentar documentación justificativa de la custodia del niño o niña de la unidad familiar. Quiere decir esto que si alguien tiene un hijo y un matrimonio que están casados en Marmolejo, tienen un hijo, y, por ejemplo, ella tiene otros 2 hijos que no están con ella, que están fuera. ¿Este que es el tercero o el primero? Ahí estaba la duda. Para dejarlo claro, primero, tienen que estar los dos, el primero y el segundo, aunque no sean del mismo matrimonio, tienen que estar empadronados aquí, y además, si están separados o divorciados, tienen que tener la custodia, para que, caso que se puede dar, padre y madre, divorciados, la custodia la tiene la madre, el padre se casa, tiene un hijo con otra pareja. No le cuenta como tercero, porque los 2 primeros los tiene la madre, le cuenta como primero. En el caso de la madre, sí sería el tercero si tuviera uno con una segunda pareja, porque los 2 primeros los tiene a su cargo. Y evidentemente empadronados aquí. Por lo tanto, tienen que estar empadronados aquí y se tiene que aclarar quién tiene la custodia para que te cuenten o no te cuenten, ¿vale? Es simplemente por evitar confusiones. Una ayuda que está funcionando bastante bien. ¿Esto está fomentando la natalidad, aunque se llame así? Pues evidentemente no. Por 600 euros nadie tiene un tercer chiquillo, en fin, esto puede suscitar bromas y risas, pero es verdad que con esto lo que se pretendía era ayudar a esa familia porque tiene un niño y que le das 300 euros, que si el segundo le das 600, 400 y que si es el tercero, pues hace poco había un parto múltiple, que Alejandro, que ya tenía uno, ¿no? Que me estará viendo. Pues Alejandro, que tenía uno, que le doy la enhorabuena, ya se le Bueno, un muchacho, Alejandro he dicho, del pueblo, dice la protección de datos. Pues tenía uno y ha tenido un parto múltiple con 2, pues se ha encontrado 600 euros. ¿Que le van a solucionar la vida? No, pues son 600 euros, que además son en moneda local y puede... Perdón, exactamente, que es lo que se ha cambiado aquí. Son 400 por el primero que salió y 600 por el segundo, porque ya contaba el primero que era tercero, que cumplía todos los requisitos. Se han encontrado 1.000 euros en moneda local, en las farmacias, en las tiendas. Le ayudamos a la familia y ayudamos también a los comercios.
¿Pensó Alejandro en su día ir a por los 1.000 euros? Pues no. Pues no dijo voy a por los 1.000 euros, pero bueno, si se lo encuentra, no es que fomente la natalidad, pero ayuda. Broma aparte, este es otro elemento de los que también se compone el presupuesto que acabamos de aprobar y que al final pues también es una partida económica importante, una partida que está en torno a los 18 o 20.000 euros, creo, que eso son una serie de nacimientos en función del orden importante. La lástima es que no nace suficiente gente como para paliar las desgracias de los fallecimientos. Nacen la mitad, que eso está más que visto y comprobado, porque a mí me preocupa el descenso de aprobación, nacen la mitad de los que mueren. Al final, ¿cómo se conseguirá? El otro día lo comentábamos, y ya termino con esto. No es ni siquiera una cuestión que también, de que haya trabajo y estabilidad. Si en el pueblo hay unas buenas condiciones de vida, se vive bien, un pueblo seguro, un pueblo en el que, bueno, se tiene en cuenta las circunstancias, que hay servicios, no sé, ahora por ejemplo se ha reforzado el servicio de policía durante todo este tiempo, que es de más jaleo, de más inestable, la recolección de la aceituna con el tema de los robos de aceituna en el campo. Si se consigue sea un pueblo seguro, que lo es, aparte de que haya alguien que se lleve 2 flores de Pascua, que hombre, que si quiere alguien flores de Pascua que me las pida, hombre, que no, más que nada que no desgracie a los maceteros. Un pueblo donde hay servicios, un pueblo donde la fiscalidad es baja, un pueblo donde hay ayudas de este tipo, un pueblo donde el acceso a la vivienda es relativamente sencillo, aunque aquí es verdad que la vivienda está cara porque se vive bien, y el puesto de trabajo, con el tiempo al final conseguimos el polígono, esto, lo otro, que al final se viva mejor y haya, pues seguramente que haya un pequeño repunte, pero que eso tampoco sería la solución. Yo el otro día se lo decía a mis compañeros, que es una cuestión social, que es aunque haya estabilidad económica, pero hay una forma de vida en la que la gente hoy en día no quiere o no queremos, lo que sea, complicarse la vida con más o menos hijos. Hay gente que no tiene ninguno, hay gente que tiene uno o simplemente tiene 2 por cumplir. Pero esta tarde que hablaba yo de la familia del compañero que hemos guardado el minuto de silencio, de Granaíno, un montón de hermanos que son eso es imposible. O aquí tenemos un ejemplo, la familia de Javi. Eso, antaño, ese modelo de familia que no era el más común, pero sí era frecuente, pues estabilizaba esa pérdida de población debido a los fallecimientos. ¿Eso va a volver? Pues no. Incluso todos tengamos un trabajo fijo y trabajen el marido y la mujer, porque es una cuestión social, que al final sí cambiará. Pero bueno, en el caso de la ordenanza, de las bases reguladoras, la ordenanza es lo que esto verdaderamente regula. Se trata de esos 2 cambios que acabo de explicar. Yo creo que mejora la ordenanza y que la hace más ágil y más real, ¿no? Porque se acoge a todos los supuestos esos que hay. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día, ya que se ha pasado la parte resolutiva, actividad de control, las resoluciones han estado en el expediente como siempre. En esta ocasión no va a dar ningún concejal cuenta de nada y llegamos a ruego y pregunta. ¿Algún ruego, alguna pregunta por parte de...? Pues no habiendo ruego y pregunta, siendo las 9:15 de la noche, damos por levantada la sesión. Buenas noches otra vez, vecinos y vecinas. Simplemente por hacer un pequeño resumen de lo que ha supuesto esta noche el Pleno, que como siempre he dicho, creo que es el más importante del año, porque en él se aprueban los presupuestos para el ejercicio, en este caso, 2023. Todos los puntos que hemos aprobado en el Pleno han girado en torno al aspecto económico, en su mayoría, y al final todo redunda en ese presupuesto que hemos aprobado. Un presupuesto que he explicado y que seguramente tendremos ocasión de volver a explicar largo y tendido en algún programa especial que haremos. Por lo tanto, para no insistir y redundar en lo que ya he explicado en el Pleno, solamente quería leeros lo que es la memoria de alcaldía, que es un documento que forma parte del presupuesto. El documento de presupuesto está compuesto por un número determinado de informes y de documentos, no solamente es donde se elaboran esas cuentas, tanto los gastos como los ingresos, sino que también tiene que llevar
una memoria de alcaldía donde se refleja la intención del presupuesto, el marco en el que se desarrolla el presupuesto y, sobre todo, el sesgo político y personal del alcalde y del equipo de gobierno. Por eso he reservado la memoria de la alcaldía para, de manera muy breve, leerla esta noche ante todos vosotros y vosotras. Con la aprobación del presupuesto para el ejercicio 2023, afrontamos los últimos 6 meses de este mandato. El día 28 de mayo del próximo año, con la celebración de las elecciones municipales, concluirá un periodo que ha demostrado ser fundamental para el devenir de nuestro pueblo en todos los sentidos. A partir de hoy y a partir de ese punto, con este documento que hemos debatido y hemos aprobado, ponemos encima de la mesa un elemento que forma parte de la garantía de lo que estoy diciendo. Afrontamos el futuro con otra perspectiva mucho más clara y, sobre todo, con mucha más fortaleza. Igual que el grado de ilusión, gana y compromiso de nuestra acción de Gobierno ha permanecido constante e inamovible desde el primer día, el grado de desarrollo y progreso de Marmolejo ha ido aumentando exponencialmente. A pesar de todo, Marmolejo se puso en marcha. A pesar de todo, Marmolejo estableció una senda de progreso. A pesar de todo, Marmolejo avanza. Y a pesar de todo, Marmolejo seguirá adelante. Y digo esto porque primero, y como decía al final de mi intervención en el Pleno, reconozco nuestros errores y equivocaciones, nuestras frustraciones, que no son ni más ni menos que las que puedan afectar a nuestro pueblo. Os doy mi palabra, vecinos y vecinas, de que diariamente intento hacer autocrítica, porque estoy convencido de que esa es la forma correcta de mejorar y de superarnos. Pero igualmente digo que los últimos 7 años han estado llenos de obstáculos y dificultades, que si bien creo estamos sabiendo superar y vencer entre todos y todas, como sociedad y como pueblo, no es óbice para reconocer que la tarea ha sido y sigue siendo ardua y condicionada. El primer presupuesto que tuvimos que elaborar en nuestra nueva etapa, y permitidme que la denomine así, fue el del 2016. En ese momento aún estábamos inmersos en una profunda crisis económica a nivel general. Además, el caos y la práctica bancarrota de las arcas municipales agudizaban enormemente la situación hasta el extremo de rozar el colapso. Presupuesto tras presupuesto se fue corrigiendo el rumbo. Fuimos solucionando problemas endémicos, intentando aprovechar y materializar las oportunidades que fueron surgiendo, auspiciadas sobre todo por el trabajo y el esfuerzo constante. Apenas 3 años después, prácticamente al inicio de la actual legislatura, cuando ya se veía la luz al final del túnel, aparece el maldito COVID, encerrándonos, acosándonos, matándonos y obligándonos a reconfigurar todo el planteamiento económico y la dirección de nuestra gestión política durante prácticamente 2 años. Todo ello nos pone a las puertas del presente ejercicio, de este año, del 2022, y en febrero Rusia invade Ucrania y provoca una nueva hecatombe humana y económica. Inestabilidad, falta de suministros, subida de precios, subida de tipos de interés, inseguridad financiera y mercantil, de tal manera que si duros fueron aquellos comienzos, no menos está siendo el periplo y el camino que estamos recorriendo. Pero repito, a pesar de todo, Marmolejo se puso en marcha. A pesar de todo ello, Marmolejo estableció una senda de progreso. A pesar de todo ello, Marmolejo avanza. Y a pesar de los pesares, Marmolejo seguirá adelante. Por una razón muy sencilla. Porque hemos sido los marmolejeños y las marmolejeñas, con nuestras decisiones, con nuestros recursos, con nuestras capacidades, con nuestras fortalezas, con nuestras circunstancias, con nuestros derechos y a la misma vez con nuestras obligaciones, los que hemos sido capaces de afrontar la realidad de cada momento sin dejar de creer en Marmolejo, sin dejar de creer en ese proyecto de futuro. Por eso, este presupuesto se sustenta en la experiencia de ejercicios anteriores y en la capacidad de gestión de este equipo de gobierno. Un presupuesto en consonancia con la realidad que nos rodea y con lo que nos pudiera deparar el futuro más inmediato. Por eso presuponemos cuáles van a ser las cuentas del ejercicio 2023. Un presupuesto que se mantiene firmemente en la línea de la optimización de los recursos mediante el control, la racionalización y la contención del gasto.
Un presupuesto que blinda los servicios básicos y las políticas sociales, que apuesta por la estructuración de los derechos de los marmolejeños y las marmolejeñas desde la propia garantía que nos ofrece el equilibrio presupuestario y que atiende con solvencia todas las obligaciones que tiene esta institución. Evidentemente, se refleja una mejora económica y una creciente, aunque incipiente, estabilidad presupuestaria que ponen de manifiesto el rigor económico en la toma de decisiones y, a la misma vez, es un reflejo del contundente esfuerzo por garantizar la calidad de vida y la mejora de los servicios del municipio. Queridos vecinos y vecinas, no es tiempo de aventura, sino de garantía y de compromiso, de garantía de desarrollo, de garantía de proyección, de compromiso de optimización y de estabilidad. Esta es la única fórmula que nos permite soñar, pero sobre todo con los pies en el suelo. Repito y termino lo que dije en otra ocasión, que es responsabilidad del equipo de gobierno marcar las pautas a seguir en la planificación diaria, pero no menos responsable es el conjunto de la corporación en tanto en cuanto se nos ha encomendado a todos y cada uno la administración de los intereses del municipio. Pero permitidme que hoy adicione, que añada algo a ese párrafo que creo que en su día dejé incompleto. Y para ello, permíteme, vecino y vecina, que me dirija a ti, personalmente, de manera individual. Aquel párrafo que pronuncié hoy, añado y ratifico, algo que asumí desde el primer momento en el que me diste el privilegio de ser alcalde de nuestro pueblo, que es mi responsabilidad precisa e ineludible de procurar y conseguir que Marmolejo, a pesar de todo, sean cuales sean las circunstancias, no pare, que avance y que siga adelante. Por eso y para eso cuento contigo, cuento con el equipo de gobierno y con el esfuerzo de todo un pueblo involucrado en un objetivo común. Marmolejo, muchas gracias.